Reciban la cordial bienvenida al curso básico de autoaprendizaje en epidemiología ambiental. Esta es la primera parte del módulo 2 sobre diseños de estudio en epidemiología ambiental. El contenido de este módulo versa en la introducción a los estudios en epidemiología ambiental y a sus diseños de estudio, sus características generales, ventajas y desventajas y algunos ejemplos útiles en la práctica. Al término de este módulo, se espera que usted haya adquirido la siguiente competencia: que sea capaz de contrastar los diferentes diseños de estudio en epidemiología ambiental, considerando su utilidad para el análisis de una problemática dada y al tipo de resultados que se generan. Recuerde que para una mayor comprensión de este módulo es necesario que usted haya leído las lecturas que se muestran en el recuadro. Este material está disponible en la plataforma para su consulta. Como hemos visto hasta el momento, la epidemiología estudia la distribución de las enfermedades o problemas de salud y bienestar, sus determinantes en la población y la aplicación de este estudio para su control. Particularmente, la epidemiología ambiental se enfoca en los determinantes ambientales, tales como la contaminación, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad en la salud y bienestar poblacional. Esta tarea se realiza mediante una serie de herramientas que permiten generar evidencia con respecto a las relaciones causales entre exposiciones y eventos, con la finalidad de generar evidencia que pueda ser utilizada para mejorar las condiciones de salud colectiva desde múltiples perspectivas. Antes de adentrarnos en el presente módulo, recordemos algunos conceptos vistos en el módulo anterior y que debemos tener presentes en todo momento. En primer lugar, a las causas, a las cuales podríamos definir como un evento, una condición o característica que precede a la enfermedad y sin la cual la enfermedad o evento de interés no habría ocurrido o lo habría hecho más tarde. Sin embargo, y aunque esta definición es muy útil en lo que llamamos el día a día, es una definición demasiado difícil de alcanzar a nivel epidemiológico, ya que las causas ambientales no suelen ser ni necesarias ni suficientes. Así, una asociación causal es aquella relación en la cual un cambio en la frecuencia o cantidad de una exposición o una característica dada resulta en un cambio correspondiente en la frecuencia de la enfermedad o evento de interés. Para diferenciar una relación causal de una casual, recurrimos al análisis del cumplimiento de los criterios de Bradford-Hill que ya hemos revisado en el módulo 1. Tomando en cuenta estos conceptos que debemos tener presentes, hablaremos de los métodos de investigación en epidemiología ambiental, los cuales implican la generación o recolección y análisis de datos sobre muestras poblacionales para después hacer extrapolaciones a la población objetivo. A esto se le conoce como inferencia. La información que se genera de estos procedimientos permite conocer la frecuencia con que ocurren ciertos eventos en salud y cuantificar la posible relación de los eventos con factores ambientales determinados. Un requisito de los estudios para la generación de evidencia de calidad es estimar con la mayor validez y precisión posibles las relaciones entre posibles causas y eventos en salud, lo cual dependerá en gran medida de la ausencia de errores y de la capacidad de estimar o predecir el valor del parámetro verdadero en la población blanco. A estos errores en los estudios epidemiológicos que pueden afectar la validez de las estimaciones se les conoce como sesgos. Los sesgos son errores sistemáticos que ocurren de manera diferencial en relación con los grupos que se comparan. Los sesgos se clasifican por la etapa de la investigación en la que ocurren y por la dirección del cambio en la estimación que producen. Las principales etapas de la investigación en las que pueden ocurrir los sesgos son en la especificación y selección de nuestra muestra poblacional de estudio, en la ejecución de la maniobra experimental, en la definición y en la determinación de la exposición o el evento de interés, en el análisis de los datos o en la interpretación o publicación de los mismos. Todos los diseños de investigación epidemiológica son susceptibles de sesgo en mayor o menor medida. Sin embargo, la etapa más crítica corresponde al diseño del estudio,
ya que posteriormente resulta casi imposible corregir los errores cometidos en esta etapa. Los sesgos más comunes en los estudios epidemiológicos se agrupan en sesgo de selección, en sesgo de información y confusión. Es importante señalar que sesgo no es equivalente a falta de precisión en las mediciones o a error aleatorio o debido al azar. El primero, el sesgo de selección, corresponde a un tipo de error sistemático que ocurre en el proceso de selección inicial o seguimiento en el tiempo de la población de estudio y que propicia una conclusión equivocada sobre la hipótesis. En este sentido, cualquier factor que influya en la selección o permanencia de un individuo en el estudio y que además dicho factor se relacione con la exposición o con el evento de interés se considera una fuente de sesgo de selección. El sesgo de información corresponde a un tipo de error de medición o definición imperfecta de la variable de exposición o de evento que suele ser de tipo diferencial, es decir, que el grado de error varía entre grupos a comparar y las consecuencias suelen ser inciertas en la estimación de las asociaciones, ya que se puede sobreestimar o subestimar el efecto. Cabe señalar que no existen procedimientos libres de error de medición. Sin embargo, no todos los errores de medición son fuente de sesgo de información. Existen errores de medición que suelen ser no diferenciales entre grupos de exposición o evento, es decir, que el grado de error del instrumento o técnica que se emplea es el mismo para los grupos que se comparan. La consecuencia de este tipo de error es que suelen subestimar las asociaciones reales. Sin embargo, es posible corregir parcialmente el efecto. Los sesgos de selección y de información varían dependiendo del diseño de estudio que se trate. Para su mejor comprensión, a lo largo del módulo se presentarán a detalle los diferentes diseños epidemiológicos y se indicarán los principales sesgos característicos de cada uno de ellos. Por último, está el sesgo de confusión, que, como se mencionó en el primer módulo, ocurre cuando se observa una asociación espuria entre exposición y evento por la influencia de una tercera variable que no es controlada. A esta tercera variable se le conoce como variable confusora y debe cumplir con las siguientes 3 características para ser considerada como tal. Primero, debe estar asociada con la exposición. Debe estar asociada con el desenlace condicionado por la exposición y no debe encontrarse en la ruta causal entre la exposición y el evento. Como mencionamos al inicio, la validez de un estudio depende en gran medida de la ausencia de sesgos o errores sistemáticos. En epidemiología existen 2 tipos de validez, la interna y la externa. La validez interna se refiere a la ausencia de sesgos que aseguren la comparabilidad entre grupos, mientras que la externa es la capacidad del estudio para generalizar los resultados que se obtuvieron de la población fuente a otras poblaciones, lugares y momentos diferentes. Cabe señalar que la validez interna es una condición para la validez externa, pero no lo es así a la inversa. Diseños de estudio. Existen diversas formas propuestas para organizar a los principales diseños de estudio epidemiológicos. En este curso presentaremos la propuesta hecha por Hernández Ávila y colaboradores, quienes plantean una clasificación multidimensional con base en el tipo de asignación de la exposición, en el número de mediciones que se realiza en cada sujeto para observar los cambios, tanto en la ocurrencia de la exposición como del evento en salud de interés. Los criterios que determinan la selección de la población de estudio, la relación temporal entre el inicio del estudio y la medición de la ocurrencia del evento en salud de interés, la unidad de análisis en las que se miden las variables de interés. Con base en estos criterios de clasificación, tenemos en los 2 primeros lugares a los estudios experimentales y pseudoexperimentales o cuasi experimentales, los cuales tienen en común que la exposición es controlada por el investigador. En los experimentales se asigna de manera aleatorizada, mientras que en los pseudoexperimentales se asigna a conveniencia o sin aleatorización.
En esta primera parte del segundo módulo nos enfocaremos en estos dos tipos de estudio con más detalle. Más adelante se revisarán los demás. Estudios experimentales. Los ensayos aleatorizados son el principal tipo de estudios experimentales empleados en epidemiología. Su objetivo es estimar la eficacia o efectividad de una exposición o tratamiento potencialmente benéfico para la población. Esto se realiza mediante la comparación de los resultados en salud de un grupo de personas asignadas de manera aleatoria a un tratamiento de prueba, con otro grupo de personas a quienes se les ha asignado un tratamiento control. A estos grupos se les recluta, trata y da seguimiento durante el mismo periodo de tiempo con la condición sine qua non de que la exposición o tratamiento bajo el control del investigador no tenga efectos negativos en la salud o bienestar de las personas y que éstas a su vez otorguen consentimiento informado para tal fin. En ese sentido, en la epidemiología ambiental, los ensayos aleatorizados son poco frecuentes y por lo general se utilizan para evaluar intervenciones para reducir efectos de exposiciones ambientales. Un ejemplo de ello se mostrará más adelante. En general, estos estudios se llevan a cabo bajo condiciones controladas tanto como sea posible para que proporcionen respuestas definitivas a preguntas bien definidas y predefinidas. Las condiciones de control ideales de este tipo de estudio son la aleatorización, el seguimiento al total de los participantes y el cegamiento a la condición de tratamiento o de exposición. Mediante el procedimiento de aleatorización, se deja al azar la asignación de los sujetos al tratamiento o exposición. Con ello se espera que, en promedio, los grupos sean comparables en términos de características generales, de modo que si estos grupos se invirtiesen de acuerdo con la exposición, los resultados serían los mismos. Este procedimiento minimiza la posibilidad de que los resultados estén distorsionados por algún tipo de sesgo, principalmente por confusión. El seguimiento total de los participantes implica que durante el tiempo en que las personas participan en el estudio no ocurra deserción, ya que cuando las personas que se pierden difieren de aquellas que se quedan, con respecto a la condición y al desenlace de interés, cualquier asociación observada puede estar sesgada. Además, si no se siguen a los individuos por un tiempo adecuado hasta la ocurrencia del evento, la asociación puede estar subestimada. El cegamiento o enmascaramiento consiste en procedimientos específicos para mantener en calidad de desconocido el tratamiento asignado, el curso del tratamiento o las observaciones previas. Este desconocimiento inducido se puede llevar a cabo para los individuos en estudio, el personal médico tratante, el personal técnico de laboratorio y o el equipo de investigación. Los beneficios potenciales del cegamiento son los siguientes. Si se cega a los participantes, se obtiene la ausencia de sesgo motivada por el tipo de tratamiento o intervención, mayor apego al régimen de tratamiento, menor búsqueda de intervenciones adyuvantes, menores pérdidas en el seguimiento. Si se cega a los investigadores, se obtiene administración no diferencial de cointervenciones, imposibilidad de que los investigadores hagan ajustes a las dosis o de que hagan asignación diferencial del tratamiento. Por último, si se cega a los analistas, se evitan sesgos en la evaluación de los resultados. Mencionamos que uno de los principales usos de los ensayos controlados en epidemiología ambiental es evaluar el efecto de intervenciones para reducir el impacto de exposiciones ambientales. Asimismo, en otras áreas de las ciencias de la salud, estos estudios son útiles y mayormente empleados para desarrollar, aprobar e introducir nuevos fármacos y tratamientos, para determinar la seguridad y eficacia de los nuevos agentes, para aprender formas para prevenir la enfermedad o eventos de salud, para diagnosticar precozmente alguna patología, para mejorar la calidad de vida de personas con algún padecimiento en salud, y algunos de los resultados que se generan de estos estudios resultan posteriormente útiles en el campo de la salud ambiental. Validez para evaluación de asociaciones causales.
Cabe señalar que en términos de validez para la evaluación de asociaciones, bajo el criterio de temporalidad de Bradford Hill, que se revisó en el primer módulo, los estudios experimentales de tipo los ensayos clínicos aleatorizados son los estudios que proporcionan el máximo grado de evidencia para confirmar relaciones causa-efecto, ya que son estudios prospectivos, completos y controlados, lo que hace posible prevenir múltiples errores y lograr alta validez. Representan el diseño con el nivel más alto de causalidad. El investigador tiene control sobre la exposición, son prospectivos, tienen la ventaja de que se minimizan múltiples sesgos y tienen elevado nivel de comparabilidad de poblaciones e información. Este diagrama muestra de forma gráfica el procedimiento de un ensayo aleatorizado. En primer lugar, está la definición clara de la población blanco, que es la población sobre la cual se pretenden extrapolar los resultados del estudio. Una vez definida, se aplican los criterios de inclusión en el estudio definidos por el investigador para definir a la población elegible y de allí seleccionar a los participantes. Esta selección puede llevarse a cabo mediante muestreo representativo de la población blanco o mediante el reclutamiento de voluntarios. En cualquiera de los dos casos, el consentimiento informado es un procedimiento indispensable para que los individuos participen en un estudio experimental. Posteriormente, a los individuos de la población de estudio se les aleatoriza en función de la asignación de una exposición y se conforman grupos de personas expuestas o no expuestas a las que se les sigue en el tiempo para documentar la ocurrencia del evento de interés y documentar posibles cambios en otras características. Las ventajas de estos estudios son múltiples, empezando por su peso en términos de inferencia causal y por el control que se pueden tener de potenciales sesgos mediante los procedimientos de aleatorización y cegamiento. Asimismo, este diseño permite la evaluación rigurosa de una sola variable de exposición o tratamiento en un grupo de individuos definido con precisión. La exposición siempre precede al evento. Se puede estimar directamente la incidencia. Por otra parte, estos estudios también tienen limitaciones, en el sentido que son altamente costosos y de compleja factibilidad. Como hemos mencionado, no son éticos para evaluar exposiciones con efectos negativos, como ocurre con la mayor parte de las exposiciones ambientales, y aun cuando el efecto de la exposición o tratamiento sea benéfico, deben considerarse cuidadosamente las implicaciones éticas de asignar exposiciones o tratamientos. Por otro lado, por ser estudios prospectivos, son susceptibles a que ocurran pérdidas diferenciales de individuos en el seguimiento, con el consiguiente sesgo de selección. Además, si la adherencia al tratamiento no es correcta, se puede sesgar el resultado. La validez externa también es cuestionable, puesto que la población a la que representa puede ser limitada o de grupos poblacionales muy selectos, por ejemplo, adultos jóvenes, sin comorbilidades o no embarazadas, minorías, etc. Por otra parte, los efectos resultan difíciles de estimar, ya que suelen ser efectos de menor frecuencia o efectos a largo plazo o en diferentes grupos. Los métodos clásicos para evaluar las diferencias entre los grupos expuesto y no expuesto en un estudio de esta índole consisten en primera instancia en la comparación de las condiciones de los grupos en un momento basal y post-tratamiento en cuanto a características individuales y otras variables relacionadas con la variable resultado mediante medidas de frecuencia como la incidencia o las tasas de incidencia. Posteriormente, con modelos estadísticos para datos longitudinales, se pueden estimar medidas de asociación e impacto potencial, tales como el riesgo relativo, que es el cociente entre el riesgo del grupo tratado y el riesgo del grupo control, y se interpreta como el riesgo de desarrollar el evento de interés, dada la exposición o tratamiento, comparado con la no exposición o tratamiento. Se puede estimar la diferencia de riesgo o riesgo atribuible, que es la diferencia entre el riesgo del grupo tratado y el riesgo del grupo control. La diferencia de riesgo o riesgo atribuible es negativa
Si el tratamiento reduce el riesgo y es positiva, se incrementa el riesgo. Se puede obtener el riesgo atribuible poblacional o fracción atribuible o etiológica, que es el cociente entre el riesgo atribuible y el riesgo en el grupo control, multiplicado por 100. Esta fracción se interpreta en términos porcentuales, lo que ilustra el beneficio del tratamiento en términos relativos. Además, para analizar el tiempo que transcurre entre un evento inicial y un evento final, se recurre también a los análisis de supervivencia, que consisten en un método flexible en el que se pueden medir múltiples eventos por sujeto, así como tomar en cuenta información completa o incompleta de los sujetos en seguimiento y graficar mediante métodos como el Kaplan-Meier. Un ejemplo de ensayo aleatorizado en ambiental es el que se muestra a continuación. En este estudio llevado a cabo por Romiu y colaboradores en México y publicado en 2009, se realizó un ensayo controlado aleatorio en el estado de Michoacán, en el centro de México. Los autores realizaron el estudio dado que la exposición a humo de la biomasa se ha relacionado con efectos adversos en la salud respiratoria de las personas, y en México, 1 de cada 4 familias sigue cocinando con biomasa. Esfuerzos coordinados de las autoridades mexicanas y la academia condujeron a que se instalaran estufas mejoradas tipo Pazzari en los domicilios de familias de zonas rurales del estado de Michoacán. Sin embargo, no se había evaluado el impacto en la salud por la reducción de la contaminación del aire en interiores. El estudio consistió en la asignación aleatoria al tratamiento, que en este caso fue para recibir la estufa Pazzari o para mantener su fogón tradicional. Al inicio del estudio se aplicaron cuestionarios, pruebas espirométricas y otras pruebas clínicas para conocer la situación basal de las mujeres participantes. Después, ya durante el periodo de seguimiento, en visitas que se llevaron a cabo cada mes, se obtuvo información de los signos y síntomas respiratorios de los últimos 15 días que recordaban las mujeres por medio de cuestionarios. También se aplicaron pruebas espirométricas para obtener mediciones de función pulmonar. En el análisis de la información, se observó que entre las participantes asignadas al tratamiento Pazzari, hubo quienes usaron principalmente la estufa y quienes hicieron uso combinado de la estufa y de su fogón tradicional. A estos dos grupos se les comparó con el grupo de mujeres que usaron solamente el fogón tradicional. Y los resultados de los modelos estadísticos resultantes, que fueron de tipo longitudinal, se observó que las mujeres que informaron usar principalmente la estufa Pazzari tuvieron un riesgo significativamente menor de los síntomas respiratorios que están en la tabla en comparación con aquellas mujeres no usuarias de la estufa. Los modelos estadísticos se ajustaron por variables socioeconómicas y por la edad. El uso de la estufa Pazzari en el tiempo de seguimiento del estudio también se asoció con menor disminución del FEV1, que es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo y que se midió por las pruebas espirométricas. Esto es en comparación con el uso del fogón tradicional en aquellas mujeres de 20 años de edad. Al término, los autores concluyeron que el uso de la estufa Pazzari se asoció significativamente con una reducción de los síntomas respiratorios y con la mejora de la función pulmonar comparable a la de dejar de fumar. Con este ejemplo se da cuenta cómo la epidemiología ambiental puede generar evidencia para el diseño, implementación y evaluación de programas sociales orientados a mejorar la salud de la población. En la práctica, en muchas ocasiones, la aleatorización no es posible, debido a que el investigador aparece cuando el estudio ya ha empezado o bien cuando ha terminado, o por restricciones institucionales, presiones políticas, consideraciones éticas, factores económicos, entre otros. En estas situaciones, la asignación del tratamiento o exposición se realiza a conveniencia del investigador
o se recurre al uso de grupos naturales o preexistentes. A estos estudios se les conoce como pseudoexperimentales o cuasi experimentales, e incluye a los estudios tipo antes y después o de comparación concurrente. Este tipo de estudio se emplea con mayor frecuencia en las ciencias sociales, e inclusive diversos autores no lo consideran como tal un tipo de estudio epidemiológico. Dado que la asignación no es aleatoria, la comparabilidad entre los grupos se pone en riesgo por múltiples sesgos y su validez resulta cuestionable. Algunas razones por las que no ocurre la aleatoriedad se han documentado, como pueden ser que el tratamiento sea administrado a un grupo preexistente, por ejemplo, un colegio o un sistema escolar, tomándose otro grupo como control. También porque se pudo haber planificado algún experimento verdadero, pero debido a la contaminación de las unidades del grupo control o artefactos experimentales o variaciones en el tratamiento, el experimento verdadero se convierte en un estudio pseudoexperimental. También por escasez de recursos, por las cuales solo se aplica el tratamiento a un grupo preseleccionado, o porque los sujetos autoseleccionan su propio nivel de tratamiento. En cualquiera de estos casos pueden darse diferencias entre las puntuaciones pretratamiento y, por tanto, los grupos no son comparables, lo que los hace proclives a sesgos. En este diagrama se ilustra el esquema de un ensayo no aleatorizado tipo pre-post, antes y después. Como se mencionó, no siempre es posible aleatorizar antes de asignar la exposición. En este caso, el investigador asigna la exposición a conveniencia o se buscan poblaciones con diferente gradiente de exposición, como ocurre con frecuencia en la epidemiología ambiental. Las ventajas de este tipo de estudios epidemiológicos es que son útiles cuando se desea conocer el efecto de un tratamiento o intervención en grupos formados de manera natural. Son útiles también en la práctica cotidiana para evaluar el efecto de intervenciones que están fuera del control del investigador y para generar evidencia básica de su funcionamiento. Sus limitaciones es que son susceptibles de estar afectados por la historia, es decir, hechos o circunstancias externas que ocurrieron de manera simultánea con la aplicación al tratamiento o a la intervención. La maduración también, es decir, aquellos cambios biológicos o psicológicos de los individuos que coinciden con la intervención o el tratamiento y que pueden afectar el resultado, por ejemplo, la edad o la fatiga. Así también la administración de pruebas previas. Su efecto se produce cuando se han administrado algún tratamiento previo que pueda modificar el resultado. Con la instrumentación, en la que se refiere a que los cambios que se producen quizás en el calibrado de los instrumentos de medida o problemas en los observadores y en el sesgo de selección. Como se ha mencionado, este tipo de estudios en epidemiología ambiental es poco frecuente, en gran medida por las implicaciones éticas que representa la asignación de la exposición. En un estudio llevado a cabo en 2014, los autores documentaron que menos del 1% de los estudios en campo corresponden a este tipo de diseño. Y es que los estudios experimentales en temas ambientales han generado importantes controversias a lo largo de la historia y son sumamente complejos en el sentido que deben de reunir una serie de requisitos, entre los que se encuentran la validez científica, que consiste en que la investigación debe ser bien diseñada y ejecutada. La experimentación en humanos debe ser necesaria únicamente para responder a preguntas científicas. Además, el valor social, es decir, que se espera que la investigación produzca beneficios para la sociedad. La minimización del riesgo, que los riesgos para los seres humanos deban ser los mínimos, y la justificación del beneficio o del riesgo, en el cual los beneficios esperados del estudio para los sujetos o la sociedad deben superar los riesgos potenciales para los sujetos. El consentimiento informado, es decir, que los sujetos de investigación o sus representantes deban dar su consentimiento
informado para poder participar en la investigación. También, la protección de la confidencialidad y de la privacidad. La confidencialidad y privacidad de los sujetos se debe proteger en la medida que se permita por la ley. La selección equitativa de los sujetos, es decir, la selección de temas debe ser equitativa. Debe haber una justificación científica o moral sólida que incluya a los sujetos en la investigación o que los excluya de ella. La protección de los sujetos vulnerables, como los niños o los prisioneros o los adultos con capacidades diferentes, deben ser protegidos de los daños o la explotación en la investigación. El seguimiento de datos y seguridad, que se refiere a que la investigación se debe monitorear para proteger a los sujetos de cualquier daño y asegurar su integridad, así como la integridad de los datos. Y una revisión independiente, es decir, que algún comité independiente, como una junta de revisión institucional, debe revisar y supervisar la investigación. En la actualidad, diversos investigadores en el área de epidemiología y salud ambiental apuestan a la mayor realización de este tipo de estudios bajo el argumento de que complementarían una sólida tradición de investigación observacional, creando nuevos conocimientos sobre las relaciones exposición-salud, proporcionando evidencia más definitiva de causalidad e identificando intervenciones eficaces para reducir o eliminar peligros ambientales, así como para contrarrestar la percepción de que los riesgos ambientales son evaluados con rigor científico inadecuado. En síntesis, de esta primera parte del segundo módulo podemos concluir lo siguiente. La investigación en epidemiología ambiental ha desarrollado una serie de métodos y herramientas para evaluar relaciones entre exposiciones ambientales y eventos en salud que sirvan como herramientas para la toma de decisiones. Los métodos epidemiológicos se deben llevar a cabo con el rigor científico necesario para que los resultados sean válidos. La validez de un estudio depende en gran medida de que el estudio esté libre de sesgos de información, de selección y confusión. Los diseños de estudio epidemiológicos son variables en cuanto al tipo de sesgos a los que sean susceptibles. Los estudios epidemiológicos pueden ser experimentales u observacionales. Los experimentales son los de mayor peso para la evaluación de relaciones causales debido a que es posible controlar muchas fuentes potenciales de sesgo. Los ensayos aleatorizados son un tipo de estudio experimental de suma utilidad en la epidemiología ambiental. Sin embargo, las cuestiones éticas a considerar suelen hacerlo sumamente complejo. Un buen estudio experimental es una excelente herramienta para generar evidencia científica para la toma de decisiones en salud pública. Este tema estuvo a cargo de la maestra Olivia Chilián del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias.